Así es, señoras y señores, Edge, la superestrella categoría R con nombre real de Adam Copeland, es All Elite. Casi 2 noches después del debut de Edge en All Elite Wrestling, el mundo de la lucha libre nuevamente está en un momento especial, ya que el luchador canadiense de 49 años ha decidido continuar su carrera en la lucha libre y ha buscado su salida de la WWE tras 25 años afiliado con la empresa McMahon. Haciendo su debut en el pay per view de AEW Wrestling Dream, el dilema de su debut en la promoción de Tony Khan comienza a generar pensamientos sobre cómo puede esto repercutir en la WWE, acostumbrados a severas decisiones con las imágenes de este tipo de luchadores en proyectos como los videojuegos. Especulando en varios videos del canal, hemos estado hablando acerca de los posibles luchadores que podrían quedar descartados para la entrega 2024 de 2K, entre los que se encontraba la superestrella categoría R, uno de los competidores más importantes en los últimos años y que su ausencia parecía casi imposible en los videojuegos de WWE. Sin embargo, y ante todo lo sucedido en estos últimos días, todo indica que podría haber cambios de última hora en la dirección de WWE 2K24, y te explicaré en este video por qué la salida de Edge podría cambiar todo en la dirección de WWE 2K24. Pero antes de comenzar, te invito a apoyarme con tu pulgar arriba para que este video le llegue a muchas más personas, además de suscribirte para no perderte nada del contenido próximo de WWE 2K24 u otros videojuegos en el canal. Sin mucho más, que comience el video. El debut de Edge en All Elite Wrestling ha sido un fenómeno fuerte en el mundo de la lucha libre que, tras los recientes sucesos en AEW como el despido de CM Punk, está tratando de devolver a los fanáticos de AEW un sentido de pertenencia con su producto. Es por eso que, ante varias indecisiones en la WWE sobre qué hacer con su contrato, todo indica que ambas partes no han podido llegar a un acuerdo, quedando entonces en la salida del máximo oportunista que le ha permitido rápidamente hacer su aparición en otra promoción de wrestling. Aunque muchos se negaban a creerlo, Adam Copeland ha firmado un nuevo acuerdo sin conocerse detalles con All Elite Wrestling, lo que lo liga exclusivamente con la empresa por lo menos de aquí a un año. Es aquí entonces cuando nos preguntamos, ya en camino en la entrega 2024 de WWE 2K, ¿qué efecto podría tener esto en la aparición de Adam Copeland en el videojuego? Tomando como precedente las salidas de la WWE en 2021 y 2022, es bien sabido que a la empresa no le gusta mucho tener en sus videojuegos futuros a talento despedido en el camino. Por lo tanto, podríamos decir a simple vista que la permanencia de Edge en la franquicia es simplemente improbable. Con 5 meses de margen de salida del juego, algunos de los despidos recientes en la empresa podrían haber dado un golpe radical al cambio de roster en el juego. Sin embargo, la salida de Edge no solo significa eliminarlo del roster, sino que podría indicar cambios grandes en torno a WWE 2K24. En este apartado voy a ponerme bastante especulativo, ya que estos son simples rumores y especulaciones por parte de los fanáticos de la franquicia, teniendo en cuenta los movimientos en los últimos años de 2K hacia la franquicia, por lo que simplemente podría acabar sucediendo, al igual que no, así que presten atención. Edge, siendo una de las pocas leyendas que se mantenían activas en la programación de la WWE, por lo menos hasta el último WrestleMania, ha sido un luchador con una extensa carrera, ganando aproximadamente más de 30 campeonatos y considerándose uno de los luchadores más importantes en la historia de la empresa. Su historia de retiro y regreso ha hecho que los fanáticos se interesen en el potencial de esta leyenda para dar grandes rivalidades con luchadores del presente, habiendo presenciado combates como contra Seth Rollins y AJ Styles. Es por eso que, con este contexto de fondo y revisando los últimos dos modos de juego importantes, tanto en 2K22 como en 2K23, tenemos a dos leyendas de WWE vigentes que protagonizan el videojuego como su portada. Pero no solo es esto, ya que también han tenido un rol importante en la promoción del juego, formando parte de nada más y nada menos que el prestigioso 2K Showcase, un modo que busca revivir momentos importantes en torno a una rivalidad o carrera en el motor del juego. 2K en los últimos años ha mostrado un patrón interesante, dándonos un repaso muy por arriba de la carrera de Rey Mysterio, y nos dio un particular concepto con el de John Cena, cubriendo sus mayores derrotas y cómo logró salir adelante tras ello. Teniendo este precedente de dos leyendas vigentes en el producto actual que han protagonizado una portada de videojuego en esta década, y acercándonos a la entrega 2024 del juego, no hay muchos otros luchadores que podrían ocupar esta plaza con el patrón dado anteriormente. Edge era un claro apuntado para ser este hombre que ocupa el lugar importante, celebrando justamente su aniversario número 25 como luchador dentro de la WWE. Esto no parecía nada difícil, ya que se podría haber tenido varias tramas para el luchador, ya sea mostrar los combates más importantes desde el regreso de Edge o hasta rememorar la rivalidad con John Cena por los 2000. Sin una clara prueba real de que esto pudiera pasar, se daba bastante por hecho que el patrón podría dar a Edge siendo el protagonista del juego. Sin embargo, y como mencionamos antes, la repentina salida de Edge puede modificar los planes originales para este videojuego, siendo que no solo sea eliminado del roster, sino que el modo preparado para rememorar su carrera simplemente acabe cambiando. El único antecedente de un luchador fuera de la empresa y formando parte de un modo importante del juego ha sido CM Punk por allá del 2014, cuando se lo incluyó en el showcase del 2K15 tras llegar a un acuerdo monetario por su imagen en el juego.
A pesar de que este antecedente podría dar señales de que algo parecido pueda llegar a pasar con Edge, hay muchas probabilidades de que, si hubo planes o progresos en torno a que el máximo oportunista fuera el protagonista de este showcase, estos se acaben descartando en los últimos meses. Con 5 meses de la salida de 2K24, el cambio de protagonista del showcase podría estar casi confirmado, y ahora comenzará posiblemente otra historia sobre quiénes son los posibles candidatos a tener un modo especial rememorando su carrera o rivalidad. Con varios argumentos y pensamientos sobre los probables luchadores dentro de WWE que merecerían algo del estilo, es justo decir que los dos tentativos en estos momentos podrían ser Bray Wyatt o Randy Orton. En el caso de Randy Orton la cosa se pone difícil, ya que se omitiría algunos casos como su amistad con Edge en los 2000, asimismo que el denominado mayor combate en la historia del wrestling en 2020. Por otro lado, Bray Wyatt es un luchador que merecería un justo tributo rememorando sus mejores momentos en la compañía, y qué mejor que hacerlo de una forma similar a la del Ultimate Warrior en 2K15, pero mucho más completa. Llegando a este punto del video y sin mucho más que analizar con esta teoría y pensamiento sobre la presencia de Edge en WWE 2K24, quedará pensar en la parte de AEW si podrían ser capaces de añadir a la superestrella categoría R en el videojuego de AEW Fight Forever. Lo que podría ser un videojuego casi muerto a razón de su falta de proyección, podría tener una resurrección al jugar con el añadir a un luchador legendario como Adam Copeland, que atraería la atención nuevamente de los jugadores. Aún y así, nuevamente repito, esto es mera especulación, por lo que cualquier cosa que se hable en este video podría cambiar en torno a los meses de salida o quizás no estuvo en los planes originalmente. Pero bueno, ¿tú qué opinas? ¿Crees que Edge esté en 2K24 o será eliminado tal y como nos explayamos en el video? Apóyame con tu pulgar arriba si te gusta este tipo de contenido y si crees que alguien como Bray Wyatt recibirá su showcase, además de invitarte a suscribirte para no perderte la cobertura del videojuego en cuanto haya nueva información. Así que sin mucho más, yo fui Sebastián Cage y los veo en el próximo video.